Está votado el senador Rodríguez, no está, pues, sí. Con mis saludos a la ministra del Trabajo, al señor ministro de Agricultura también, mis saludos a los colegas del Senado, a los dirigentes de la Federación de Cafeteros que están aquí, de Dignidad Cafetera. Mis saludos pues a todos y a los colombianos que nos deben estar escuchando, muchos de ellos en la tranquilidad de sus casas. Yo voy el centro de mi intervención va a ser el tema de la renovación del contrato del manejo del Fondo Nacional del Café, que debe vencerse en estos días. Hay que renovarlo en estos días, ¿no? Para los que no están pues muy al tanto de esto, ese es como el contrato padre que define todas las interrelaciones entre el Estado y los cafeteros a través de la Federación de Cafeteros. Pero antes de tocar ese tema voy a hacer voy a hacer como unos comentarios por fuera del tema específico, y algo voy a decir de la crisis cafetera. Entonces, lo primero es esto, señor ministro, una de estas cosas tiene que atender distintos aspectos. Tengo una denuncia de los trabajadores del INCODER que están siendo víctimas de una reestructuración laboral, y de acuerdo con la información que tengo, expresada por el señor presidente del sindicato, el doctor Gustavo Hernando Ramos Álvarez, pues lo que está viendo es una masacre laboral. O sea, de 625 trabajadores que hay en el INCODER, con esta reestructuración que están haciendo, apenas han incorporado 76, o sea que los demás van para la calle. Eso aquí en cualquier parte se llama una masacre laboral. Yo expreso mi total desacuerdo. Yo no puedo aceptar que siempre que hay cualquier tipo de reestructuración, los Paganini son los que han trabajado de verdad allí toda la vida y conocen el oficio, y los van desplazando de una u otra manera. Inclusive entiendo que hay una cosa grave, que es que a esos incorporados se están teniendo que poner, casi todos ellos en Bogotá, a órdenes del gobierno, y entonces lo que sigue es que los van a mandar pues a los confines de la República, que es una manera de obligarlos a renunciar. Entonces pues expreso mi desacuerdo con esos hechos que me han denunciado los dirigentes de esa organización sindical. Lo otro es esto, y es una pregunta, señor ministro: ¿qué pasó con los fertilizantes del famoso barco ese que le dio la vuelta al mundo? Me han dicho que hay como 10.000 toneladas en el puerto de Santa Marta que se están perdiendo, que ya deben estar como piedra, me dijeron ayer pues los caficultores en Manizales que saben de estas cosas. Entonces le hago pues la pregunta cordial de qué puede contarnos de eso. En tercer término, una cosa que ha generado mucha molestia en el mundo rural, y yo creo que entre los congresistas debe generarla igual, y es que aquí aprobamos hace unos años, en el 2014, una ley de refinanciación de deudas superiores a 20 millones de pesos, y el gobierno convirtió esto en una burla, porque lo cierto es que la ley está aprobada, pero la ley no se cumple. Esto llama la atención a los colegas de todas las bancadas, ¿no? Esto es extremadamente grave, porque se supone que hay una colaboración armónica entre los poderes, y que cuando el Congreso aprueba una ley y el gobierno debe reglamentarla, pues debe reglamentarla para que se dé la ley, no para que no se dé, que es lo que en la práctica ha venido sucediendo en un reclamo que es súper justo. Y bueno, y que esto fue parte de los compromisos de los paros agrarios de los años pasados, que con toda razón todos quienes participaron en esa lucha se quejan de que el gobierno, señor ministro, no ha cumplido a cabalidad con los diferentes acuerdos. Los acuerdos, dicen las propias autoridades judiciales, son para cumplirse. O sea, el gobierno no puede inventarse la teoría de que cumple lo que quiere, porque son pactos suscritos en ese momento. Hace pocos días me llamó el alcalde de Potosí, Nariño, el doctor Jairo Chamorro, y me transmitió una queja que yo sé que es nacional, que están cerrando los mataderos de las pequeñas poblaciones de Colombia. Eso es el colmo de política, de mala política. Pero además yo tengo un convencimiento, y aquí se lo expliqué al doctor Andrés Felipe Arias cuando empezaron con ese cuento. Esos son cosas promovidas por las agencias internacionales de manejo global de la agricultura y de las relaciones económicas internacionales para sacar países de la economía y para facilitar las importaciones, en este caso de carne. Ya, porque es pedirle a la gente que cumpla unas normas que no puede cumplir, y al final esto le crea problemas de todo tipo. Se pierden empleos, se hacen más altos los costos de transacción, y al final
Eso, a mi juicio, lo expliqué alguna vez, no voy a repetir aquí esa historia, apunta a abrirle camino a la presencia de productos agrícolas extranjeros con el pretexto de las normas sanitarias, el mismo cuento que han intentado de pedirle pues a los paneleros que en sus trapiches tengan agua más pura que la de los hospitales. Recuerdo sobre este tema de los mataderos un alcalde de alguna población de Boyacá que me decía: senador, no tengo agua potable en el hospital, voy a tener agua potable en el matadero. Pero además al final, ¿qué es lo que termina sucediendo? Que terminan matando en los potreros, en las cañadas, en los solares de las casas, y se crean problemas extremadamente más complejos que los que dicen querer resolver. Bueno, hasta ahí esa parte. Lo otro, algunas menciones sobre el tema del café. No voy a decir lo que ya dijeron los colegas, yo creo que hay bastante información. Voy a enfatizar un tris, pero no voy a repetir. Pero sí empiezo pues haciendo una especie de reclamo. Si se trata de escoger a los malos gerentes de la Federación de Cafeteros, y son bastante malos, me uno a la moción del doctor Silva con todo entusiasmo. Él dejó envejecer a la caficultura, que es el peor error que puede cometerse. Y esa fue en parte la crisis de los años anteriores, pero no me saquen al doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez, por favor, no me lo saquen de la ecuación. Tiene todo derecho a hacer esfuerzos por ganarse esa medalla de oro. Lo que pasa es que al doctor Cárdenas le tocó la plata grande de los pactos internacionales del café. Entonces hubo mermelada para dar y convidar, para utilizar esos términos, y entonces claro, eso lo hacía menos mal gerente. Pero no era menos malo, estén seguros que no, y eso pues lo discutimos oportunamente con todo detalle. Tanta mermelada hubo que alcanzó para tener como 5 años al doctor Santos Juan Manuel disfrutando las mieles de la diplomacia en Londres. Imagínese usted cómo eran esos días, mientras los cafeteros allá en las veredas y en todas partes vivían en la olla. Entonces pido cupo de honor para el doctor Cárdenas en ese listado. Bueno, muchas gracias, señores senadores. Bueno. El otro punto, ya entrando al tema que nos ocupa, yo tuve la ocasión de estar ayer precisamente en Manizales, estuve cordialmente conversando con la gente del Comité Departamental de Cafeteros, hablé con cafeteros de dignidad cafetera, con cafeteros que, digamos, no le copian a la federación, pero son independientes. Hace unas semanas tuve la gentil invitación del doctor Vélez, el gerente de la federación, para conversar con él, o sea que estoy más o menos al tanto de lo que está pasando, y lo que quiero enfatizar es esto. Es verdad que ha habido una cierta mejoría, o hubo una cierta mejoría del precio del café, porque la devaluación en algo ayudó y los precios internacionales no se cayeron pues hasta el piso, etcétera. Pero lo cierto es que sigue habiendo un problema de crisis muy grave en el café, agravado por el problema del verano, que ha golpeado sin duda a ciertos sectores y personas, los ha empobrecido. Me explicaban ayer en Manizales, los ha empobrecido de verdad, porque no cogieron un grano en la metaca, pero ni uno es ni uno, o sea, hambre de verdad entre esos compatriotas más pobres. Ese verano está disparando los niveles de broca. Usted sabe, señor ministro, eso afecta a los precios. Bueno, eso afecta negativamente de muchas maneras, no voy a repetir eso, simplemente llamar la atención, y las medidas que se han tomado son por completo insuficientes. Inclusive entiendo que hay pendiente una plata que ha quedado de dar el gobierno, más bien poca, pero además tampoco se ha dado. Y entonces en ese sentido hay que mirar qué va a suceder, porque además en la cosecha grande de fin de año esto va a golpear. Entonces llamo la atención sobre el impacto del verano en toda la caficultura, unos más y otros menos, en estos días. Pero voy a enfatizar sobre todo un punto, ¿no? Es que aun cuando, ya dije, puede haber precios no tan malos internacionales, bueno, o malos, pero podían ser peores, digamos, y que la devaluación en algo ha servido, lo cierto es que la devaluación también disparó los precios de los insumos, como explicamos aquí, y eso termina generando un problema. Y hay una crisis grave de rentabilidades, yo creo que eso es cierto. O sea, todas las informaciones que tengo lo que dice es que cuando se relacionan los costos de producción con los precios, el negocio no da o da muy mal. Y ese es el problema finalmente de fondo de la caficultura. O sea, negocio al que no le operen los costos versus los precios, pues es un negocio que está condenado a generar sufrimientos y ruinas y problemas y todo tipo de situaciones graves, y ahí es donde hay que poner los ojos.
Este es un problema muy viejo. Yo creo que el gobierno no ha asumido con seriedad qué se va a hacer con esto. No digo, y lo dije cuando hicimos el debate anterior sobre café, fui explícito en señalar eso, aquí no hay soluciones fáciles, esto no es monocausal, esto tiene muchas causas y muy complejas, pero bueno, el oficio del gobierno es encontrar, por supuesto que también de la Federación de Cafeteros, es encontrar qué se va a hacer con esto que está sucediendo. Y dentro de esto quiero poner un énfasis en un hecho que cada vez gana mayor importancia, que es el problema de la escasez de mano de obra, si no en todas las zonas cafeteras, por lo menos en la zona cafetera central, por lo menos. Seguramente en otros sitios también, hablo de Caldas, Risaralda, Quindío, Antioquia, Norte del Valle, sobre todo allí. Pero bueno, está presente en todas partes. Y esto es pues de una gravedad inaudita, porque ¿cómo se hace sin trabajadores? Y los trabajadores están migrando y los trabajadores no quieren ir a las zonas como iban antes, ¿sí? Y ahí hay un problema complicadísimo. Yo no voy a entrar en los detalles sobre eso y qué hay que hacer, pero llamo la atención porque creo que el deber de todos los que nos interesamos en estos asuntos es entrar a mirar en detalle qué se va a hacer, en detalle. Esto tiene que ver con muchas cosas, inclusive tiene que ver con seguridad social, pero no creo que, por ejemplo, que por la vía de los BES se resuelva esto, no. Yo cada vez me he vuelto más esquivo de las soluciones mágicas, en el sentido que si oprimimos este botón esto se arregla. Yo creo que no hay peor pianista que el que solo toca una tecla, ¿sí? Así la toque de manera muy virtuosa, seguro que no le sale una buena canción. Entonces aquí son muchas las cosas que hay que mirar. Yo publiqué, estuve remirando anoche en mi apartamento, un libro sobre café en 1998. Y recuerdo que ahí estaba, lo miré, ahí está una advertencia, ya en 1998, o sea, hace un montón de años, donde yo digo, ojo, que aquí se está armando un problema de mano de obra complicado. Ahora, no lo dije yo porque fuera un adivino, sino porque ya en esos días en Manizales se hablaba de eso, y no había que ser un genio para uno poder prever las cosas, cómo iban a evolucionar hacia el futuro. Entonces, ahí hay un problema bien grande, hay que mirarlo. Me dicen también un amigo esta mañana que en la panela, en la caña panelera, está pasando una cosa parecida, que tampoco hay suficientes trabajadores para actuar. Repito, esto pues no lo vamos a resolver hoy aquí ni mucho menos, pero enfatizo su gravedad y enfatizo en que hay que mirarlo con toda seriedad. Y habrá que establecer algún tipo de plan muy grande y muy bien pensado que apunte a resolver esto. Pero hay una cosa que sí creo, señor ministro y señor gerente de la Federación, que se podría mirar en este momento. Es que para la cosecha que viene, que parece va a ser grande, ¿sí? Va a haber problemas de escasez de mano de obra grandes. Entonces hay una cosa pues que es más o menos obvia. Debería desde ya empezarse a diseñar un plan que llevara trabajadores a las zonas cafeteras donde el déficit se va a presentar. Y serán todas, pero bueno, hay que ver cómo se hacen las cosas bien hechas. Uno de los desastres que le causa a la economía cafetera el libre comercio es que antes, hace años, yo recuerdo, había como una especie de ruta que hacían los jornaleros, que iban del café, iban al algodón, y era como una especie de circuito nacional en el que se ocupaban todo el año en condiciones más o menos positivas, porque a cada sitio llegaban como en el momento de las mejores condiciones para ellos. Eso se rompió, por ejemplo, se acabó el ciclo del algodón, y eso hace más difícil que las cosas se atiendan bien. Pero bueno, creo que obvio que hay que hacer alguna cosa que ayude a llevar trabajadores a las zonas cafeteras, pues invitándolos. Yo no veo otra posibilidad, pero bueno, finalmente que se discuta qué se hace al respecto. Bueno, ya al tema, estoy siendo muy sintético, al tema del nuevo contrato del Fondo Nacional del Café. Repito para los que no están al tanto, la caficultura en buena medida se rige por un contrato, que es un contrato, yo creo que es desde los años 30, creo yo. Tal vez es el primer contrato del Fondo Nacional. No, pero contrato de Fondo Nacional del Café de los 30, con la Segunda Guerra Mundial, sí, con el Pacto Interamericano de Cuotas. Pero bueno, el punto es que ese ha sido el esquema que ha regido esto. Dice el contrato cómo se rigen las relaciones de Gobierno Nacional, Federación de Cafeteros, en representación de los productores, y eso tiene muchos elementos. ¿Y cuándo, señor gerente, es el nuevo contrato? Estamos a semanas. Junio, o sea, estamos encima de eso. Julio, bueno, mi primera preocupación es que se sabe que están tramitando esto y están hablando, pero no hay debate público al respecto. No se sabe en qué están. Y
cuando sí se sabe que uno de los documentos preparatorios del nuevo contrato fue el informe de la misión Echavarría, pues se pone nervioso cualquiera que entienda un poquito de estas cosas. Aquí hicimos un debate entero, yo no lo voy a repetir, sobre el informe del doctor Juan José Echavarría y sus alegres mariachis, podría decir el representante Germán Navas, que le gusta usar esa figura, ¿cierto? ¿Sí? Y realmente ese informe es un desastre para el que lo conozca. Si eso es lo que se va a convertir en contrato, estamos al borde de un verdadero desastre. Voy a explicar brevemente de qué se trata. Lo primero es que hay que decir que la plata de ese informe se perdió, porque lo que hace el doctor Echavarría es, como en 300 páginas, decir lo mismo que están diciendo los exportadores privados de café desde 1927, que se creó la federación, para que ellos no abusaran como abusaban, o para que por lo menos abusaran un poquito menos. Eso es lo que es el informe. O sea, ahí no inventaron nada. Eso es como el cuento de la misión esa de impuestos, de la reforma tributaria. Esa plata se perdió también. Eso ya lo han dicho los gringos en el Fondo Monetario y en la OCDE de hace rato, que había que subir el IVA. Están botando la plata, las casas plata pública, se la dan estos intelectuales para que la voten, porque repito, todo esto ya estaba sabido. Pero lo más grave del informe Echavarría es que, a sabiendas de que aquí hay una crisis de competitividad, o sea, de precios, de costos versus precios, sobre eso no dice nada. Pero nada es nada, ni una palabra. Y se inventa la falacia de que esa relación costos y precios no se da bien, que porque hay instituciones cafeteras y que porque hay gobierno y que porque hay Estado. Y entonces la solución mágica es borrar del todo la presencia de la institucionalidad cafetera, dejar a los cafeteros desnudos frente a los exportadores privados, que son las transnacionales, y supuestamente con eso se va a arreglar el problema. Muy astuto, pero se le nota, o no tan astuto porque se le nota demasiado. Las astucias buenas son las que no se notan tanto. Este es el punto. O sea, eso es lo que él dice: entregarles todo el control del negocio cafetero a las transnacionales. ¿En qué se resume? Que no haya exportaciones institucionales, que no haya garantía de compra, bueno, y todo lo demás. Y sobre todo, no más papá Estado para los cafeteros. Prefiero no calificarlo, pero fue capaz de decir no más papá Estado para los cafeteros. Tono despectivo a unos compatriotas que han luchado toda la vida por ganarse la vida e intentar ponerlos como unos mantenidos. Pero cuando se trata del papá Estado, para usar esa figura en beneficio de los banqueros y de las transnacionales y las mineras, ahí sí, cómo son de respetuosos, no se les arriman ni a 20 metros. Pero cuando se trata de un poco de pobres, como es el negocio del café, 95% de las fincas menores de 5 hectáreas, unos cuantos empresarios que a duras penas logran, haciendo grandes esfuerzos, sobrevivir en ese negocio, entonces a eso los tratan en tono despectivo. Y a propósito de este asunto de favorecer a las transnacionales, que es el informe Echavarría, quiero señalar una cosa sobre la que algo me comentó el gerente de la Federación de Cafeteros, y yo coincido en esa idea. Hay que hacer un debate mundial, señor ministro. Así que tuvo una constancia para siempre. Pero es un debate mundial planteado por Colombia, reclamándole a las transnacionales y a las grandes potencias que nos están arruinando. Es que este lío empieza con el desbarate del Pacto Internacional del Café. Eso no ocultemos eso, ese es un hecho. No voy a ponerme a dar cifras, pero es evidente que desde que el pacto se rompe, la participación de los países productores y de los productores en el precio final del café, de lo que paga el consumidor final, ha venido disminuyendo. Cada vez el margen es menor, ¿cierto? Entonces cada vez aquí se tienen que angostar más las cosas y las transnacionales cada vez ganan más plata. Bueno, y nos crean países productores. A Vietnam lo crearon entre el Banco Mundial y las transnacionales como una manera de crearnos estas dificultades que nos están creando. Yo creo que es un mínimo de dignidad de un país. El propio presidente de la República debería decir esto ante el mundo, así no nos hagan caso. Pero que se sepa que nos damos cuenta de qué es lo que está pasando. Porque este desmonte del que habla el doctor Juan José Echavarría, de la institucionalidad cafetera, está pactado en el TLC con Estados Unidos.
O sea, el TLC con Estados Unidos hace un tiro directo al Fondo Nacional del Café. Este es un punto que hay que mirar con mucho detenimiento. Hay una duda de qué tanto a Misión Echavarría va a haber en el nuevo contrato. ¿Sí? Eso es, digamos, parte del misterio que habrá que dilucidar. Según las respuestas del ministro de Agricultura y del de Hacienda, la Misión Echavarría es referente importante del nuevo contrato. No tenemos los detalles, pero en las respuestas que nos dan dicen, eso es parte, es un referente importante del asunto. Yo ahora me voy a detener más precisamente a los 3 puntos principales de eso. La Federación de Cafeteros en sus respuestas menciona que parte de la protección debe darse dentro de la lógica de las instituciones financieras y de los instrumentos financieros como pactos a futuros, ese tipo de cosas. Yo tengo muchas dudas de que eso realmente sea eficaz. No creo. O sea, yo no creo que eso esté diseñado para casos como estos. Eso de pronto a otros podrá funcionarles. No creo que por ahí sean las cosas. La Federación también insiste en que en la importancia de los cafés especiales como manera de atender la crisis. Y ayer en Manizales oí a personas que no se me ocurrió que pudieran tener eso en la cabeza, que lo tenían en la cabeza. Y yo siempre he dicho que no me opongo a que haya producción de especiales. Pero lo que sí estoy cada vez más convencido es que por ahí no es la solución al problema. Eso es una cosa insular, excepcional, que le podrá servir a uno o a otro. Inclusive en las propias respuestas de la Federación hay un dato que es impresionante. Ya cerca del 60% del café que exportan las instituciones son especiales, o sea, un porcentaje inmenso. Pasar de ahí es una hazaña, porque es que los otros países también están en especiales y las transnacionales ya se metieron a especiales. Eso no dejan pues rincón donde no estén presentes. Pero el punto es este: desde el 2002 hasta hoy, los sobreingresos, llamemos, o sobreprecios, como se llamen, por especiales, dice la Federación, pues en el caso de ellos son 154 millones de dólares. Desde el 2002, eso al año son 11.8 millones de dólares. Eso es el 0.42 del precio de las exportaciones. O sea, eso lo digo con todo respeto y cariño, es una especie de divertimento. Entonces, claro, puede haber un cafetero, Pedro Pérez, Juan Rodríguez, que en unas condiciones especiales se gane unos pesos con eso y medio resuelve el problema, pero la caficultura no va a salir de este lío con esto. Y en esto, cada vez que la caficultura le manda un mensaje equivocado al país, yo creo que se equivoca. Porque estas noticias, cada vez que alguien vende un grano de café un poquito por encima del promedio internacional, es noticia. Que el cafetero no sé qué vendió una libra de café en 15 dólares, en 20 dólares, en no sé cuántos. Y claro, el ciudadano que no sabe estas cosas lee eso y dice, no, esos cafeteros están popochos. Imagínense cada libra de café a 30 dólares, a 20 dólares, y eso es paja. Pues es cierto el hecho específico de que ese cafetero vendió a eso, pero eso no permite sacar ninguna conclusión de tipo general. Repito entonces lo que estoy diciendo en ese aspecto: no me opongo a que se trabaje en exportaciones de cafés especiales. Hay quejas que la Federación debería asumir una actitud más colaborativa, digamos, con los productores, y bueno, ahí se pueden avanzar en cosas, pero el punto es que así no salimos de la crisis, es lo que quiero señalar. No salimos de la crisis. En estas cosas hay que retomar la verdad de los hechos. En las propuestas de Echavarría me detengo en 3. Bueno, ya hubo una que se cumplió, que se pudieran exportar pasillas, y yo cuando hicimos aquí el debate yo dije, listo, si se exportan pasillas no hay problema, pero queda aprobado. No se resuelve el problema tampoco. O sea, se exportan unas pasillas, se podían exportar unas pasillas, pero el problema sigue estando presente allí, porque el problema es demasiado grave el que se tiene en relación entre los costos y los precios. Bueno, las 3 cosas de Echavarría, ¿cuáles son? Que son horribles, y espero que no se les vaya a ocurrir ni al gobierno ni a la Federación meter ni una de estas 3 en el dichoso contrato. Primera, que el Estado abandone a los cafeteros a su suerte. Es decir, no más papá Estado para los cafeteros. Eso es como, ministro, eso es como apagar el incendio con gasolina. Eso es tirarle a los cafeteros a las fauces de las transnacionales. De un sector, repito, empobrecido, más de 500 municipios de la República. Ojalá que no se les vaya a pasar por la cabeza eso. Estos son estos dogmatismos de los neoliberales que son capaces de destruir un país entero. Segundo,
desmontar las exportaciones institucionales. No es que diga desmontar las exportaciones institucionales, lo que dice es que las instituciones exportan como puedan. Y eso es fácilmente sacarlas del negocio. Y entonces montan la falacia de que es que no pueden ser juez y parte. ¿Qué tal en este mundo de oligopolios y de carteles que dice que no pueden ser juez y parte? ¿Qué tal la teoría? Pero si es que son los cafeteros, ¿cómo así que juez y parte? Las instituciones son los cafeteros. Ahora, si las instituciones no actúan bien, pues hay que ver cómo se remedian las cosas, pero no es montar la película de que es que las vamos a igualar con los exportadores. No, esa teoría los cafeteros no la pueden aceptar. No son lo mismo. Las instituciones se crearon para ponerle parcialmente el tate quieto a los abusos de los exportadores privados de café, de las transnacionales, porque al final son las transnacionales. Es mentira que haya competencia perfecta en el café. Eso está explicado desde el siglo XIX. Los negocios de X y Y se llamaba el cartel de los compradores de café en Antioquia. Ahí están los libros. No nos van a repetir ahora la faena. Pregúntenle al resto del agro qué opinan de estar en manos de los intermediarios al 100%, y nadie va a estar de acuerdo con eso. ¿Y por qué enfatizo esto tanto de las exportaciones? Porque es que hay un encadenamiento financiero entre las exportaciones institucionales y la garantía de compra, que es el punto principal. Lo menciono de tercero porque es el principal. Y Echavarría lo que dice es que hay que acabar con la garantía de compra. Para los que no conocen qué es la garantía de compra, el café es el único producto agrícola que hay en Colombia en que el productor llega a su pueblo con su café y hay una institución que le compra el café. Puede que hasta sea malo el precio, normalmente es malo, entre otras cosas, porque ya no es un precio de sustentación, sino es una garantía de compra. No, es así. No, bueno, hay otros peores, bueno, cierto, pero ya no es un precio de sustentación. Este es un debate importante en la teoría. Lo que había antes era un precio de sustentación, esto ya no alcanza a ser un precio de sustentación. Pero esto lo digo pues para hacer la precisión, pero no le quito importancia. Porque es que si ese precio, esa garantía de compra desaparece, ¿qué es lo que va a suceder? Que llegan Juan Valdés a un pueblo con su café y los dos compradores privados, con solo intercambiar un parpadeo, le ponen, ¿cómo es que dicen en las plazas de mercado? Le bautizan el precio, lo bautizan el producto, que es fijarle el precio. Esto pues, y con esto voy a terminar, yo llamo al gobierno, señor ministro, que ni se les ocurra meterse por este camino. Sería una irresponsabilidad, para decirlo menos. Porque además digo esto y lo digo con toda cordialidad. En el mundo cafetero hay muchos debates y hay discusiones entre ellos, y es natural que así sea. La federación es una cosa, los comités son otra, las cooperativas son otra, Dignidad Cafetera es otra cosa. Hay cafeteros independientes que, digamos, no están como afiliados, digamos, o son cercanos con uno u otro. O sea, hay mucha cosa. Pero en este tema de la garantía de compra, yo estoy seguro que la unidad es del 100%. Del 100%. Y estoy seguro que quienes nos interesamos de estos temas, también en otras cosas podemos tener desacuerdos, pero en este también estamos unidos al 100%. Entonces, un llamado muy cordial al gobierno, a que ni se atrevan a tocar la garantía de compra, pero ojo que la garantía de compra está pegada de las otras dos cosas que yo he mencionado aquí. Porque tampoco puede ser que dejen la garantía de compra como un cascarón y el gobierno nacional adiós, y adiós abandonadas las instituciones cafeteras a su suerte, y es la manera de matar la garantía de compra, aun cuando en el papel se siga diciendo que existirá la garantía de compra. Por último, insistirles a todos, yo sé las dificultades de esto, pero tenemos que ponernos en serio, a echarle cabeza a este asunto. Está realmente muy, muy complicado, y no oigo, y yo no tengo claro, tengo que decirlo con toda franqueza, sí, exactamente qué es lo que hay que hacer, porque la situación es extremadamente complicada. Y si la economía mundial sigue como está, que no reacciona, y nadie cree que vaya a reaccionar a corto plazo, esos precios internacionales se pueden caer de ahí. Eso no está escriturado. No está escriturado. Y eso, por supuesto, agravaría las cosas en materia grave. Muchas gracias, señor presidente.